Hola, buenos días. Hoy estoy aquí en un restaurante y me he encontrado a Ricardo Fernández Esteban, un gran poeta, pero yo lo conocí más como un buscador de las libertades y las igualdades entre culturas. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Santiago. Bien, empecemos por hablar un poquito de tus grandes obras de poesía que tienes ya escritas. Yo sé que hay uno que para mí fue importante, que fue el de las Islas Griegas, que se mete más con tus propios sentimientos. Explícame algo de tu forma de escribir y tu forma de estar ahora que estamos en las puertas del San Jordi. Bueno, yo escribo poesía desde siempre, quizá, pero empecé a escribir más en serio hace unos 20 y tantos años. Y empecé a escribir de todo, había escrito de todo, pero mi primer libro ya publicado fue como sobre Grecia, sobre Islas Griegas. Yo cuando escribo poesía, intento que mi poesía comunique. O sea, que sea algo que se entienda fácilmente, que sea un medio de comunicación. ¿Por qué es poesía? Porque son poemas y no es prosa, porque tiene además un ritmo. Pues quizá lo que distingue a la poesía o al poema, que es concretamente una obra concreta, es que hay un ritmo y por eso está cortado en versos. Si fuese todo seguido, pues sería prosa poética o prosa del tipo que sea. Entonces empecé a escribir, decía, en Grecia, porque en Grecia, de lo que yo escribía, un día salí al balcón del hotel y dije, mira, me voy a poner a escribir lo que veo y lo que siento. Y así empezó, en broma, lo enseñé a algunos amigos, les gustó, y en el año 2006, que era, publiqué el primer libro, que se llamaba Los Cuadernos de Grecia. Libro que ha ido evolucionando, hasta llegar a ser esto en este momento, que esta es la última edición del libro, que recoge este libro más de 25 años de viajes por Grecia y más de 75 islas. Y es como una guía turística casi, escrita en verso, porque habla de las islas, tiene notas mías sobre lo que me gusta más, los hoteles, playas también, aparte de las poesías. Y bueno, podríamos hablar mucho, lo que tú quieras, sobre esto. Bueno, yo he leído a trozos. Confieso que no los he llegado a leer completos porque es que no tengo tiempo. Pero sé que lo dedicas mucho a las femeninas, no quiero llamarlo, a las femeninas que han pasado un poquito por tu vida. Pero me parece que este es otro libro, ¿no? Ese es otro libro, quizá, aunque todos los libros puede haber, los libros hay de todo, aquí puedo describir, normalmente el libro de Grecia describe más paisajes o sensaciones. Ese libro que te refieres es este otro libro, que también lo publiqué la primera vez hacia 2011 así, pero he vuelto a hacer otra edición nueva hace 3 años, que este es un libro que sí, que el narrador, el supuesto narrador, porque a ver, la poesía no es algo que tenga que explicar algo veraz nuestro, la poesía puede ser ficción, como lo es una novela. Bueno, el 80%, digo yo. Sí, siempre hay un sustrato de cosas que has vivido o que has escuchado a otros que te han contado. Entonces este libro, el narrador del libro, explica un poco historias sobre las mujeres que han cruzado por su vida, siempre, ¿no? Y ella misma, ella reconoce que inventa mucho, que algo hay verdad y que, bueno, que quien tenga que saberlo ya sabrá lo que es verdad y lo que es mentira. Este libro tiene una particularidad, que casi todos son poemas rimados, clásicos. Aquí hay sonetos, hay tercetos, hay coplillas, hay muchos tipos de versos con rima, porque en aquel momento me apeteció escribir con rima. Y así lo hice, y entonces es también un homenaje a las formas clásicas de la poesía, pero actualizadas, explicando historias actuales. Muy bien. Bueno, ahora últimamente creo que te has metido un poquito más a fondo con las escrituras a nivel de críticas políticas. Bueno, también tengo un libro. Tiene libros ya de todo. Tengo el libro de crítica, de sátira. Esto ya es un estudio, porque yo creo que la política ha llegado a un nivel tal
que solo se merece que la satiricemos, o sea, que la critiquemos. Y por eso en este libro he criticado a los 12 últimos años de la política española. Y salen todos de un lado a otro, porque todos son criticables, unos por una cosa y otros por otra. Entonces también es un libro que también es de rima, y este es de rima porque la sátira tiene que rimar, porque la rima hace que salga un poco la risa o el humor, y debajo de ese humor hay una crítica profunda, que la sátira permite disfrazarla con este humor, pero después queda lo que queda. Entonces, como te digo, aquí están todos reflejados, de una punta a la otra. Sí, porque en la portada tienes al mentiroso, al hombre malo. Sí, aquí tienes el Pinocho, y de la nariz larga porque El miente mentiroso. siempre, el tío Gilito de aquello, el de que se mueve por el dinero, y el lobo perverso. De todo esto hay en la propia política. portada define ya lo que va a ser el libro. Sí, Yo sí. aún no lo he leído, pero me lo imagino. Este libro lo que he hecho es para situar al lector, o sea, en el libro normalmente, antes de cada poema, explico qué situación concreta motivó el poema. Por ejemplo, unas elecciones en tal época que enfrenta tal candidato contra tal otro, o un hecho político. Lo escribo un poco porque como es los últimos 12 años de la política española ya nos hemos olvidado de cosas que pasaron hace años. Yo lo sitúo un poco para que entonces el lector entienda lo que quiero decir. Entiende más la política actual, porque realmente es la política actual, puesto que ya estamos en una época donde tenemos que tomar un poco la política de cachondeo. Sí, pero piensa que yo que me he dedicado un poco a esto, he dado una charla sobre la historia de la sátira. La sátira es muy antigua, desde en castellano, desde que empezó el castellano hay sátira política. Sí, en además su momento, había, en Grecia había los satiricones También. que se dedicaban a la sátira. En Grecia ya había, pero si nos centramos en lo que es la literatura española, ha habido sátira en el siglo XIII ya, el XIV, el XV y en la sabemos a veces, y Quevedo tiene alguna sátira política también muy buena, y después hay, en todos los siglos de españoles hay mucha sátira. No, que además creo recordar, si me puedes corregir, que ya en Grecia había un partido político que eran los satiricones, que era un partido político que se dedicaba solo a la sátira de la sociedad. Había escritores que ya satirizaban, eran... esto es lo de... Sabes que la poesía nació en Grecia, la poesía moderna nació en Grecia, y al principio ya fue... Y la usaron los que estaban en el poder, un poco para que los alabasen o alabasen en todo caso, y por eso hubo ya críticas en el siglo V, antes de Cristo ya, de que un poeta famoso, Píndaro, criticó a otro porque dijo: te has vendido porque estás a sueldo de un político. En el 400 y pico. Sí, antes se llama... Este fue Simónides de Ceos, lo criticó Píndaro diciendo: es que tú te vendes a un político y le escribes cosas bonitas para que le guste. Bien, pues vamos a hablar un poquito de política, porque yo a ti te conocí precisamente en temas de la igualdad de las lenguas. Y yo te lo he comentado además en privado, te lo comento ya aquí también. Yo creo que estamos metidos en un tema muy resbaloso, y es que están metiendo lo que es la cultura dentro de la política. Entonces, esto es unos movimientos políticos que van precisamente contra la propia cultura. ¿Estoy muy equivocado? Vamos a ver. No tienes razón. Tenemos un problema en la cultura. Yo que me dedico a hacer actividades culturales, el problema que tenemos es que cuesta financiar la cultura. Como es difícil financiar la cultura vive de subvenciones públicas. Y entonces quienes dan las subvenciones intentan que quienes escriben o hacen actos pues sean de su pueblo. Y entonces se ha convertido a veces la cultura en una sucursal política, un sucursal. Esto pasa aquí y pasa allá. En Cataluña lo tenemos bastante, en Cataluña evidentemente las instituciones oficiales financian una serie de actividades
cercanas a sus planteamientos políticos o lingüísticos. Es así, es la realidad. Sí, sí, pero es que lo que yo no entiendo muy bien es por qué han hecho de escudo los, vamos a llamarle los independentistas, han hecho de escudos el catalán, cuando el catalán es un idioma que debía de ser abierto a todo el mundo, puesto que es cultura, y tenemos la obligación de defenderlo, pero no como lo están defendiendo ellos. Y como lo están no defendiendo, como lo están imponiendo. Y eso es lo que a los más o menos liberales que somos no nos gusta, no, puesto que la cultura es una cosa y la política es otra. Yo he nacido en Barcelona, soy una persona bilingüe totalmente, soy bilingüe, hablo en castellano, en catalán y nunca he tenido problemas. Nunca he tenido problemas aquí y nunca hemos tenido problemas, como yo, llevamos aquí muchos años, de toda mi vida, y nunca hemos tenido problemas con los idiomas, hasta que los idiomas, que han de ser un medio de comunicación entre nosotros, algunos políticos los quisieron utilizar como un medio de división. Ese fue el problema, ese es el problema que nos ha ocurrido aquí. El problema aquí es que no se ha querido que el catalán sea algo más de comunicación, sea algo que divide a unos o a otros. Y de ahí vienen los problemas. Sí, pero es que yo creo que la cultura, y en este caso además, ya digo, el idioma debía ser un medio de unión, no de división. Entonces, en eso estáis los escritores, los pensadores, los que podéis manejar un poquito el pensamiento normal de la calle, el que tenéis que incidir en eso, en que no dejemos de que si una persona es de derechas porque no habla catalán y es de izquierdas porque habla catalán. No, el catalán debía de ser un idioma protegido. Pero la protección que sea a nivel cultural, no a nivel político. Yo sé que hay una situación, estoy de acuerdo contigo. El problema es que el catalán al ser un idioma que hay que protegerlo al ser minoritario. Evidentemente tiene que tener una protección especial porque es un idioma pequeño, relativamente pequeño. Pero el problema es que no ha sido eso, sino ha sido no una producción, sino ya una eliminación del contrario. Puedo decir, por ejemplo, que la Generalitat está dando 10 veces más de subvenciones, pero 10 veces más de subvenciones a lo que es la escritura en catalán que a la escritura bilingüe. Ya no te digo soy en castellano, que a la escritura bilingüe. Claro, eso es una desproporción que no puede. O sea, ha habido un momento y esa es la situación que hay actualmente en Cataluña. Ahora, no es un problema nuestro, nosotros no tenemos problema, no. Es un problema que han creado los políticos, porque obviamente nosotros todos nos entendemos y todos hablamos en un idioma o en otro y cambiamos de idioma a veces sin pensar. En esto me está dando la razón, que yo creo que tendríamos que, más que luchar contra los, bueno, no, también, pero iba a decir los independentistas, no, también habría que luchar contra ellos, pero más que luchar contra toda esta gente, lo que tendríamos era que normalizar el bilingüismo. Entonces, ¿cómo podríamos defender esto? Todos nosotros, menos yo, lo que intento es hacer pequeñas cosas que todo puede hacer. Yo, mira, ahora dentro de un mes, el día 13 de mayo, tengo un recital con un amigo cantador. Sí, de eso íbamos a hablar dentro un poquito. Es un poco un ejemplo sobre el deseo. ¿Con Jordi Albero? Con Jordi Albero, sí, que lo haremos en el Ateneo el día 13 de mayo. Y estáis invitados, todos que queréis venir. Ahí vamos a hablar del deseo. Yo recito, él canta. Yo recitaré en castellano porque mis poemas están escritos en castellano. Escrito en castellano. Jordi va a cantar en castellano y en catalán. Porque él es cantautor y las cosas que escribe, las escribe más en catalán y en castellano, y cuando canta también canta poemas de otros o canciones de otros. Es un acto en el que intercambiaremos dos idiomas sin ningún problema, y de una forma natural. Y esa es la forma de dar naturalidad al bilingüismo en una ciudad. Sí, porque, a ver, yo hace unos días, bueno, desde siempre pienso,
a Pau Casals. A Pau Casals, alguien le dijo algo de catalán, castellano, no, él hizo su música, por ejemplo, Les Ocels, Sí, el canto de los seis. bueno, él no creo que estuviera pensando en que lo escribía en catalán, no, escribió su música. Y le salió eso, puesto que, bueno, le salió este tipo de música. Gaudí, ¿te crees que estaba pensando si la Sagrada Familia iba a ser catalana, ¿no? O sea, Gaudí, no sé, no creo que se haya metido en este tema de diferenciar. Él tenía su propio arte dentro de sí y le salió la Sagrada Familia, que es una obra maravillosa. Pero yo voy a ver la Sagrada Familia y no pienso en catalán, pienso en la Sagrada Familia, en la obra. Entonces, últimamente todos los políticos se han metido con este tema de que si no piensas en catalán, no eres de los buenos. Si piensas en catalán, si piensas en castellano, eres de los malos. Pero este es un tema político que yo creo que la gente que estamos por la calle tenemos la obligación de ir explicando todo esto para que la gente vea que no tiene que haber diferencia de trato a una persona por el mero hecho de hablar de una forma o de otra, sino simplemente respetar las costumbres y cuando sea una de estas costumbres sea minoritaria, apoyarla, pero apoyarla fuera del ámbito político. Has tratado un tema que nos daría para hablar muchísimo rato, Sí. solamente una pequeña pincelada. Has citado a dos personas, a Gaudí y a Pau Casals. Gaudí era una persona... No, te dije estos dos como podía ser Antón Carreras pero nos puede servir, o otro de ellos. Gaudí era una persona fundamentalmente de fe, que él se convirtió, o sea, en un momento una conversión de fe absoluta y hizo un edificio por un tema de fe y de iglesia. Evidentemente es un edificio que no tiene un idioma detrás, es un edificio. Pau Casals es una persona, un admirable músico, que vivió una época muy complicada. La época, y sobre todo le afectó mucho la época de la guerra civil. Le afectó esta época, la guerra civil, entonces él fue un exiliado en aquel momento y eso hizo que sus posiciones en el momento fueron posiciones de exiliado. Posiciones que creo que no mantendría ahora, que serían distintas, pero un tema que debía ser una posición de exiliado como exiliado que estuvo a partir de la guerra. No, pero yo te di estos dos ejemplos que son de los 200.000 que hay. Porque todos los que se fueron, o sea, a ver, para mí las guerras son malas, sean del bando que seas. La guerra es hacerse unos dueños de la vida de otros y los otros dueños de la vida de unos. Y hoy por hoy los pensamientos deben ser que nadie es dueño de la vida de nadie, puesto que la vida es una cosa que no es reparable. Si yo me muero, ya me he muerto. Y si otro se muere, también se ha muerto. O sea, no se puede hacer una reparación. Entonces, las guerras están malas. Por lo tanto, no te quiero hablar de exiliados. Estábamos hablando ahora todo a nivel cultural. No, te lo digo por eso, porque las guerras, a ver, nosotros no vivimos las guerras, nuestros padres vivieron. Y yo recuerdo que nuestros padres no querían hablar de las guerras. Ahora ya. estamos viviendo. Sí, pero bueno, ya lo sé. no, una Pero no, dos o tres. La nuestra vivieron nuestros padres. Y yo recuerdo que nuestros padres no querían hablar de ese tema y lo querían superar. Sí, querían a mí en superar casa ese no me tema. dejaron hablar de ese tema. Querían superar ese tema. Para ellos es un tema muy duro, fue un tema muy duro para todos, y ellos querían superarlo. Evidentemente, pues hemos de estar controversiales, esto está claro. Y bueno, con la literatura, pues intentamos. O sea que tú sigues haciendo esfuerzo. Bueno, ya veo que este libro no lo conocía yo, esa Revolución Político. Sí. Este libro ya te metes con este tema. Sí, bueno, el último que he escrito es distinto ya, ¿eh? Este libro, que es La palabra es mágica, que es el nombre de mi blog, se llama mi blog, puedes entrar
lapalabrasmagica.com, encontrarás mi blog, es un blog poético. Aquí publico poesía mía y poesía de 300 autores que publican en castellano, porque es poesía castellana porque no creo en las traducciones. Traducciones poéticas estropean un poco los poemas. Y bueno, y en este es un homenaje a mi blog, y es un homenaje a las palabras. Es un libro de poesía que habla de palabras, que habla de poesías, que habla de mi blog. Es lo que en teoría llamamos un metalibro, o sea, un libro que habla de sí mismo y las cosas. Y este es el último publicado sobre mi blog. Bueno, lo intentaré leer. Entonces, yo ahora ya, sabes tú que en estos temas el tiempo es oro y se va. Entonces, yo te voy a dejar que deletres tu blog, que alguien se quiere meter, y que des tú una pincelada de lo tuyo, de lo que te salga del alma para mis escuchas. Pues mira, ya que estamos en la semana de San Jordi, ¿sí? Pues... ¿En dónde vas a firmar? Exactamente, voy a firmar, o sea, mi blog se llama lapalabraesmagica.com. Si tú entras y después escribes lapalabraesmagica.com, encontrarás mi blog. ¿Sí? Y voy a firmar de 11 a 12 de la mañana en la Plaza Villa de Madrid, aquí en el stand de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, de 11 a 12, y por la tarde de 2 a 5 y medio así, en Dry Martini. Allí iba yo de jovencito a ligar. Pues allí, en la calle Aribao, en la calle Aribao en Dry Martini, que tenemos una mesa de escritores, que además allí podemos, cuando acabemos de firmar, podemos tomar una copa juntos. Íbamos a jugar a los billares y luego íbamos a tomar la copita. Y allí estaré con todos mis libros, que os he dicho, y allí pues podemos hablar de lo que queráis. Y bueno, y además, bueno, si entráis en el blog hay mucha información, tanto de todo lo que he publicado, como de todos los otros poetas que he ido colgando. Llevamos, ahora estoy sobre 1.800.000 visitas, lo que en poesía es mucho, si fuese en fútbol no. Demasiado. Hay que darte la enhorabuena. Bueno, por eso estás aquí conmigo. Dijiste antes una pincelada de lo que vais a presentar Jordi Albero y vosotros. Sí. ¿Puedes profundizarme un poquito en el tema? Sí, es un recital. Nosotros empezamos a hacer estos recitales hace 15 años ahora. Lo hicimos durante unos años. Luego dejamos de hacerlo por otras cosas. Y no hace mucho, un día que nos encontramos Jordi y yo, y decimos, oye, vamos a hacer uno en el 15 aniversario. Es un recital sobre el deseo. Llamamos el deseo, el desig, porque es bien bilingüe, lo he dicho. Y entonces, pues yo recito poemas sobre el deseo y él canta canciones sobre el deseo. Entonces, es como un voz a voz que llamamos, nos vamos dando paso. El deseo orientado, porque claro, el que nos está escuchando va a decir el deseo es orientado a las mujeres, bueno, y no creo que sea eso. Hay un deseo por otra persona y también un deseo por otra cosa. Puedes tener deseo por una isla, por ejemplo, un deseo por una ciudad que te gusta ver. Conocer Santiago de Compostela. Por ejemplo, es un deseo. O sea, es el deseo por hacer algo. Desea hacer algo o recordar algo. ¿Y no deseas normalizar el ambiente tan dividido que hay en Cataluña? Sí, pero eso ya sería otra guerra, y no hablemos de guerras, al revés, no una guerra, sino... No, eso no es una guerra, eso es un diálogo, sería otro diálogo. Y una obligación de la gente que estamos metidos en este ámbito de la cultura. Es una obligación, puesto que hay que normalizar la vida de las personas. Nosotros lo estamos haciendo, yo pertenezco a varias asociaciones y nosotros lo intentamos... ¿En una de ellas te conocí? Sí, intentar, porque te digo culturales, asociaciones culturales, entonces claro, en todas mis asociaciones, yo soy miembro del Laberinto de Ariana, que es un grupo poético, cultural, nuestros actos siempre son... El idioma no importa, el idioma es uno u otro, es para comunicarnos. Hacemos actos en castellano, en catalán, y si hace falta alguno, pues en inglés, yo qué sé. Sí, porque para dividirnos ya hicimos la Torre Eiffel. Soy socio de una asociación, Colegial de Escritores de Cataluña, en que la mitad de los socios suelen publicar en catalán y la otra mitad en castellano. Y todos somos muy amigos y compartimos las cosas. O sea que creo que es un poco el camino. Bueno. El camino es compartir. Ricardo, se nos ha acabado el tiempo y
te cito para otra ocasión. Para Cuando seguir tú quieras, profundizando Santiago, en el tema. cuando quieras. Muchas gracias por haber venido y hasta la próxima.